Buenos días y pues gracias al CIESAS, al OB, por invitarme a este foro de discusión y un gusto particular estar aquí, dado que pues yo estuve aquí en el CIESAS hace años como becario, ¿no? Hipólito fue mi supervisor de tesis de licenciatura, etcétera. Y bueno, es grato regresar, ¿no?, a este lugar que fue tan conocido para mí. Y bueno, ahora les voy a presentar algo de lo que he trabajado pues ya desde hace varios años, ¿no? Pues desde el 2005 más o menos empecé yo mi maestría y mi doctorado, y pues 7 años después pues yo no anticipaba la apertura que se dio en el sector energético, ¿no? Y básicamente lo que hice en la maestría y el doctorado fue estudiar a la industria petroquímica en el sur de Veracruz principalmente, ¿no? Y las relaciones entre Pemex como productor de materia prima y sus compradores, ¿no? La industria privada que está en la región, y todo lo que problematiza esa relación, ¿no? Y ahora, como profesor de la Universidad de las Américas Puebla, doy un curso a nivel maestría sobre este tema, ¿no? Y uno de los argumentos que le digo a mis alumnos es sobre que, bueno, la reforma energética una de las consecuencias debería ser la creación de una industria petrolera privada, ¿no? Y que debería de ser una reforma que no sea para los mismos de siempre, ¿no? Que si ya se aprobó, bueno, que sea ahora una reforma en donde la mayor parte, bueno, no solamente los mismos de siempre se beneficien, ¿no? Bueno, aunque eso está por verse, ¿no? Y desde hace 3 años que estoy en la UDLA, pues he trabajado básicamente en tratar el vínculo entre la apertura en este sector y el impacto que pudiese tener en ciertas áreas como la cadena de valor del amoníaco y la urea, pero también el impacto que puede tener en la manufactura, ¿no? Entonces me gustaría empezar comentando de que en Puebla, por ejemplo, un impacto que se ha visto en la región es precisamente el que varias empresas autopartistas estén aumentando capacidad, o de hecho construyendo una segunda planta, ¿no?, ante una mayor disponibilidad de gas natural en la región. Y por un lado hay una mayor disponibilidad de gas natural, pero por el otro lado también hay una demanda por aquello que producen las autopartes, ¿no? O sea, México cerró el 2015 con 3.4 millones de automóviles ensamblados, ¿no? Para 2020 es probable que se alcance los 5 o 5.2 millones de automóviles ensamblados, ¿no? Entonces eso va a requerir ciertas materias primas como plásticos, textiles, acero, en donde pues son industrias en las que se pudiese sentir el impacto de la reforma energética, ¿no? Una mayor disponibilidad de gas natural, tarifas de energía más baratas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces a mí me gustaría contextualizar esta reforma y básicamente mencionar que pues en el resto de América del Norte hay indicadores que te dicen que hay un boom energético, ¿no? La producción de gas natural, mucho de ello el gas shale, controversial, pero la producción ha aumentado, ¿no? También el shale oil, que también ha aumentado la producción de los Estados Unidos, y hoy precisamente Estados Unidos está más cerca que nunca en su historia de la autosuficiencia energética, ¿no? Pero mientras eso pasa en Estados Unidos y bueno, Canadá también aumenta la producción, en México parece que no estamos en sintonía, ¿no? La producción ha caído. Cuando el precio del crudo era atractivo, pues Pemex le daba prioridad a la exploración y producción y al gas no tanto, ¿no? Entonces también la producción de gas se ha contraído. Y bueno, en Estados Unidos o en América del Norte en general, a consecuencia de una mayor producción de gas natural, pues ha habido una caída considerable en los precios. De hecho, para enero-abril de este año promedió en 2.8 dólares el millón de BTU, ¿no? Y todo abril, bueno, de hecho todo abril ya estado en alrededor de 2 dólares, ¿no? Muy frecuentemente estuvo abajo de los 2 dólares. Entonces América del Norte es la región donde los usuarios
vamos a decir, disfrutan o tienen acceso a los precios de gas natural más baratos del mundo, ¿no? Entonces eso puede tener un impacto en la manufactura considerable. Y vean, por ejemplo, los precios de gas natural, bueno, al 2013, de Japón, Alemania y el Reino Unido, ¿no? Muy por encima de los que prevalecen en Norteamérica. El diferencial hoy en día es similar, ¿no? En América del Norte los precios de gas natural promedian menos de $3 por millón de BTU. Entonces, si tú eres una industria o una empresa cuyos procesos industriales son intensivos en el uso de energía, ya sea gas natural o electricidad, eres más competitivo ubicándote en América del Norte que en otras regiones del mundo, principalmente, bueno, en acero, químicos, petroquímicos, armadoras, fertilizantes, electricidad, metalmecánica, etcétera, ¿no? Y hay una probabilidad de que de aquí al 2020 América del Norte le robe inversiones al resto del mundo, ¿no? Y no solamente los países avanzados, pero también China. ¿Y qué pasa en México? Bueno, la producción ha caído, pues 25, 28% ya desde el 2004, cuando entró Peña Nieto. La producción era alrededor de 2.5, ya vamos en 2.2, con el recorte este año. Para el 2017 se contempla una plataforma de producción de 2.1 millones. Y algo interesante aquí son las importaciones de gas natural, ¿no? Gran parte de lo que se consume, bueno, una tercera parte se importa, y gran parte de eso es vía gasoductos. Hay un porcentaje menor que es vía liquefied natural gas, de tecnología o transporte marítimo especializado, pero ahí hay un diferencial grande en términos de precios. Mientras producto puede costarte $3-4 el millón de BTU, o sea, el precio en el sur de los Estados Unidos más el factor transporte, en liquefied natural gas el precio se dispara 4 o 5 veces, ¿no? Entonces de $3 se va hasta $15 o $12. Entonces, si tú eres CFE, si produce energía eléctrica en sus plantas de ciclo combinado con gas natural, liquefied natural gas, pues lo produce, no te puede dar una tarifa competitiva. En cambio, a través de ductos sí. Entonces, ¿qué factores? El problema aquí en México es la limitada disponibilidad de gas natural. Hace como 3 años, no sé si recuerden, hubo lo que se llamaban las alertas críticas, ¿no? En las cuales básicamente Pemex, que era el proveedor de gas natural del país, le solicitaba a los usuarios que disminuyeran su consumo porque pues, no había, ¿no? El Sistema Nacional de Gasoductos trabajaba más del 90% y no podía soportar fluctuaciones en la demanda, y eso implicaba para las empresas, principalmente las del Bajío, pues tener que utilizar otros combustibles más sucios, más caros para alimentar sus procesos, ¿no? Y eso era pérdida de competitividad. Pero desde Cedillo hay una política de sustituir o de usar más gas natural para la generación de energía eléctrica, y de hecho la CFE está acelerando la sustitución de combustible por gas natural, ¿no? Eso va a tener un impacto en las refinerías, ¿no? En el Sistema Nacional de Refinación. Ellos producen combustible, el principal comprador es la CFE, entonces vamos a ver caída en la capacidad en la utilización de la capacidad en las refinerías, ¿no? Y aquí podemos ver cómo desde el 96 al 2012, tendencia que continúa hasta el momento, CFE sustituye el combustóleo por el gas natural. En la línea roja podemos ver al principio bueno, en el 96 cómo era la principal fuente de energía, cómo ha ido sustituyendo o perdido, digamos, participación de mercado, ¿no? En la matriz energética de la CFE ante el gas natural. Y bueno, con la reforma energética, pues estos son algunos de los objetivos, etcétera, pero el reto es básicamente llevar a regiones más gas natural, ¿no? Aquellas que durante el 2012-2011 sufrieron con las alertas críticas, ¿no? Y también una pregunta recurrente que le hago a mis alumnos, ¿no? ¿Cómo poder industrializar a estados como Oaxaca, Guerrero, cuando pues el acceso a combustibles, no, en particular gas natural, pues es limitado, ¿no? De hecho no hay gasoductos, la red de gasoductos es muy limitada.
Y bueno, la estrategia básicamente pudiese tomar dos caminos. Uno de ellos es el desarrollo de las reservas convencionales y las no convencionales, ¿no? Que la inversión en shale gas se materialice, ¿no? Aunque yo no veo condiciones para ello al momento, ¿no? La falta de infraestructura, la inseguridad, el hecho de que muchas de las reservas están en lugares en donde no hay agua, por ejemplo, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, el precio de que a tiro de, el hecho de que a tiro de piedra tú tengas a Texas del otro lado de la frontera y puedas traerte el gas natural a $2 por millón de BTU más el factor transporte, bueno, son creo que elementos que van a, por el momento, a dificultar el desarrollo de las reservas no convencionales, pero ahí está el potencial. En reservas convencionales tenemos 17 trillones de pies cúbicos, pero en no convencionales 545 trillones de pies cúbicos, ¿no? Me han invitado a varias conferencias a Houston, por ejemplo, a hablar sobre el tema, ¿no? Y en una reunión recuerdo muy bien al CEO de una empresa, no me acuerdo de qué empresa era, pero dijo que en Estados Unidos, en relación a gas natural o shale gas, no estamos, dijo, ni en los primeros 5 minutos del primer cuarto, ¿no? Haciendo una analogía a un partido de básquetbol. Entonces, en Estados Unidos va a haber gas natural abundante por un par de décadas quizá, ¿no? Y muchos analistas estiman que el precio de gas natural en Estados Unidos va a rondar los $4 por millón de BTU de aquí al 2040, ¿no? Y esa es una oportunidad para la manufactura mexicana y la generación de energía eléctrica, ¿no? El problema es de que, y esa es la tendencia, ¿no? El problema que veo yo es de que se está apostando mucho al gas natural, se está creando una dependencia grande para la generación de energía eléctrica y de un solo proveedor, no, Estados Unidos. Y bueno, la otra es importarlo, pero ninguno de estos dos caminos va a materializarse sin extender la red nacional de gasoductos. Sin embargo, esta administración lo tiene muy claro, es el as bajo la manga, creo, de Peña Nieto, y pudiese acelerar el crecimiento económico en los años por venir, ¿no? Peña Nieto va a gastar 9 veces más de lo que gastó Calderón en infraestructura de transporte y almacenamiento de gas natural, va a pasar de más o menos 11.000 kilómetros a 18.000, 19.000 kilómetros para cuando termine su sexenio, y una inversión es de pues 227.000 millones de pesos. Y eso anticipándose a la demanda, porque de aquí al 2030 mucha de la capacidad adicional de generación de energía eléctrica va a venir precisamente de plantas de ciclo combinado, gas natural, ¿no? Y el consumo va a crecer más rápido que la economía, de acuerdo a la CNR. Y bueno, lo que hice fue básicamente mapear los proyectos de transporte de gas natural en México, ¿no? Me faltó el de aquí de Coatepec, me faltó el que va de Zempoala, desde Los Ramones a Zempoala, pero estos son solamente los proyectos, nuevos. Falta, ¿cómo se llama? Tomar en cuenta la red existente, ¿no? Y pues va a ser mucho más grande lo que ahí presento. Pero y un impacto pues es todas estas decisiones que han anunciado las automotrices, ¿no? De venir a México. En el 2012, del 2012 al 2015 la producción aumentó en 50%. Para el 2020, o sea, México va a producir 5 millones de automóviles. Y el talón de Aquiles de la industria automotriz es precisamente las materias primas, ¿no? Plásticos, textiles y acero. Y es ahí pues el área de oportunidad de México para fortalecer esta cadena de valor, ¿no? Y agregar valor a la producción, ¿no? Y un efecto político de esta construcción de gasoductos es, bueno, pues tienes al gobernador de Sinaloa diciendo que quiere construir la planta de fertilizantes más grande de América Latina, y quiere su propia, pues está de moda, su propia armadora de carros, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces una mayor disponibilidad de gas natural tan solo en el sur de Veracruz lo que va a poder hacer potencialmente pues es articular cadenas de valor, ¿no? Como la de la amoníaco urea, que poco a poco desde los 90 ha estado desmantelando el gobierno, ¿no? Y Pemex pues ha tomado aparentemente
pasos en ese sentido, ¿no? Ha anunciado rehabilitación de plantas de amoníaco, ha comprado plantas de fertilizantes en Coatzacoalcos y bueno, pudiese articularse esta cadena de valor, ¿no? ¿Y qué pasa con la caída en la producción del amoníaco? Como muchos aquí presentes hemos de saber. Bueno, un impacto que tiene es básicamente que la importación de urea se dispara y también la importación de alimentos básicos, maíz, arroz, frijol, sorgo y soya, ¿no? Son los que consideré. Como pueden ver, en la línea roja cae la producción de amoníaco y en las barras pues se dispara la importación de alimentos básicos, ¿no? Y la dependencia alimentaria, ¿no? Se agrava la dependencia alimentaria. En estos 5 productos, bueno, fluctúa, pero en el 2011 o 2012 creo que llegó a 62%, el consumo doméstico, 62% se satisfizo vía importaciones, ¿no? Y bueno, lo que hice fue hacer una correlación. Básicamente por cada unidad que cae la producción de amoníaco, se dispara en casi 1 las importaciones de urea. Y bueno, granos básicos, aquí tenemos el monto de importaciones 2012, más de 5.000 millones de dólares. Y urea, bueno, 500 millones de dólares, ¿no? Anuales. Y bueno, la producción de maíz como porcentaje de la producción nacional. Y podemos ver aquí, la que tienen a su izquierda son granos básicos, ¿no? Entonces pueden ver en la barra, en la línea blanca, cómo fluctúa las importaciones como porcentaje del consumo nacional, y en la gráfica derecha, pues maíz, ¿no? Cómo fluctúa también las importaciones de maíz como porcentaje de la producción nacional. Y fue, bueno, de 54% en 2011, en 2012 bajó 43%, ¿no? De hecho, la producción se ha mantenido, ¿no? Entre 18 y 22 millones de toneladas, pero el consumo ha aumentado, ¿no? Entonces, esa diferencial se ha ¿cómo se llama? Satisfecho con importaciones. Y bueno, el sector automotriz, les decía, ¿no? En el 85, 3% de la producción de automóviles de América del Norte se hacía en México, para el 2022 va a ser 25%, ¿no? 1 de cada 4 carros ensamblados en América del Norte va a ocurrir en México. Y bueno, les decía, la debilidad en la proveeduría de materia prima, plásticos, acero, telas, importaciones en ese sentido de 19.000 millones de dólares, ¿no? Pues hay una oportunidad ahí para sustituir importaciones, como las encontramos en varios productos petroquímicos, ¿no? Y básicamente en estas gráficas lo que ven es importaciones, exportaciones, producción y consumo aparente, ¿no? Y en muchos productos petroquímicos en donde Pemex es el único productor y por lo tanto proveedor, hay una gran dependencia del exterior, ¿no? Y pues el caso de polietileno, ¿no? Con la entrada en operaciones de etileno 21, pues se van a sustituir importaciones, pero así luce el panorama sin etileno 21, ¿no? Hay espacio para quizá otro etileno 21. Y bueno, a mí algo que me llama la atención en relación al proyecto etileno 21 es de que en Estados Unidos hay como 6 o 7 proyectos de esas dimensiones, ¿no? Entonces, una mayor producción de gas natural, pues, tiene un impacto en los proyectos químico-petroquímicos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí en México para que ese éxito se replique? Bueno, eso es quizá una pregunta de investigación, ¿no? Pues básicamente en América del Norte tenemos este contexto: mayor producción de hidrocarburos, tarifas de electricidad competitivas, y aquí en México pues la reforma energética y una mayor red de gasoductos. Eso significaría una mayor competitividad manufacturera en México, ¿no? Y véanlo, aquí hay una gráfica que básicamente te enseña los costos de manufactura en las naciones exportadoras más grandes del mundo. Y si ven a Estados Unidos en comparación a los demás países avanzados, Estados Unidos es el país más competitivo a la hora de manufacturar. Y vean a México, pues 91, Estados Unidos es 100, ¿no? Entonces México 9% más barato que manufacturar que en Estados Unidos. Pero vean China ya es 96. China resulta más caro manufacturar en China que en México. Y esa es una oportunidad, ¿no? Si tú eres una empresa cuyos procesos industriales son intensivos en energía, gas natural o electricidad, pues ahora pudieses considerar a América del Norte o a México
para invertir, ¿no? Además, las cadenas de valor entre México y Estados Unidos están más integradas que entre China y Estados Unidos. Por ejemplo, una computadora, esta misma computadora. El hecho que Dell, por ejemplo, traiga a México la manufactura no es del todo mal para Estados Unidos, porque esta computadora hecha en México tiene 4 veces más componentes hechos en Estados Unidos, mientras que la China no tanto, es como 8% de los componentes son hechos en Estados Unidos. Entonces, que empresas estadounidenses traigan manufactura a México es bueno para los proveedores de componentes de los Estados Unidos, ¿no? En México, eso te dice que en México no hemos desarrollado una red de proveeduría en varios sectores manufactureros, ¿no? Pero bueno, México tiene, aparte de los costos de productividad por trabajador, costos de electricidad y gas natural competitivos, tiene otros elementos que lo hacen más atractivos que otros países, ¿no? Los tratados de libre comercio, la posición geográfica, el acceso al mercado más grande del mundo, la posibilidad de reaccionar a cambios en la demanda en Estados Unidos de manera mucho más ágil que desde China, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué se basa la competitividad manufacturera de Estados Unidos? En varios factores, ¿no? Principalmente energía y electricidad y gas natural, ¿no? Y vean los precios. El gas natural entre 60 y 70% más barato que sus competidores de países avanzados, y electricidad entre 40 y 70% más bajo. Y México, bueno, el precio se ha contraído considerablemente en los últimos años, ¿no? Y de hecho, hace como una semana el director de la CFE, Enrique Ochoa, tuiteó algo que me pareció muy interesante, ¿no? De que en el 2012 las tarifas de electricidad para la industria eran alrededor del 75% más altas que en Estados Unidos, ¿no? Y para el 2016, 13% más altas, nada más. Entonces la brecha se está acortando, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con una mayor disponibilidad de gas natural. Y bueno, eso era todo lo que yo quería comentarles. No sé si...